Seguimos nuestra conversación con Javier Álvarez. Javier, me gustaría que empezáramos hablando de tus ancestros musicales. Para ti, ¿quiénes han sido los maestros que has elegido este, para enriquecer tu música? Pues mira, o sea, yo creo que siempre todos tenemos a alguien que nos ha acompañado toda la vida, ¿no? O sea, a mí hay ciertas músicas, empezaré más que por los autores, hay ciertas músicas que me han acompañado toda la vida, que siempre he tenido como, que forman parte como de mi constitución, musical, ¿no? Y, o sea, muchas de esas tienen que ver pues con las obras o las piezas que escuché de muy niño a través pues de mis padres, ¿no? De mi padre, de mi papá en particular. Este, entonces, por ejemplo, conmigo siempre ha vivido John Coltrane, o sea, siempre he tenido o sea, ciertas obras, ciertas piezas de John Coltrane que siempre tuve de cerca, o por ejemplo, una serie de discos, Miles Davis es otro, una serie de discos, un disco que he tenido toda mi vida, pero así forma parte como integral de mí, es a Kind of Blue. Es una colección grabada justamente yo creo que en el año en que yo nací, a mediados de los 50, y es una grabación, son varios gigantes, ¿no? Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans al piano, creo que es Paul Chambers a la batería, pero, o sea, puros músicos gigantes tocando músicas compuestas por Miles Davis, que estaba muy en la onda como de, la onda española y el modo frigio y como un jazz que empieza a ser modal, ¿no? Ya no tan tonal, sino ya empieza a ser más modal, mucho más, como las armonías, mucho más, ¿cómo te puedo decir? Dia- eh, Distendidas. sí extendidas, pero sí también como más pantonales, ¿no? O sea, que donde se mezclan dos cosas, ya muy modales, pero no pantonales, ¿no? Que tienen ya dos tonalidades pueden ir juntas porque pues son super por imposiciones de terceras, qué sé yo. Entonces, ese disco, por ejemplo, me lo sé de memoria, pero de memoria, te lo podría cantar cualquiera de los solos, de cualquiera de ellos. Los puedo cantar, los he escuchado desde niño, los sigo escuchando hasta hoy en día. O sea, esa es una música que me ha acompañado siempre. Pero, por ejemplo, también me han acompañado toda la vida las suites de cello de Bach. ¿Por qué? Porque mis papás las escuchaban muchísimo y también es una música que tengo totalmente gratinada en el cerebro, ¿no? Literalmente marcada. También tengo otras cosas menores, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El mar de Debussy es algo que también tengo así súper presente. ¿Por qué? También porque lo escuchaban muchísimo. El, L'après-midi d'enfant, también, o sea, no el preludio al atardecer de un fauno, también lo tengo, pero sí, súper, ¿no? Impreso en la cabeza. Y fíjate que es curioso, pero creo que son cosas que al tenerlas tan presentes en tu mente, no sé si a ti te pasa, casi casi que te brotan como ideas tuyas también, es decir, como son ya parte de tu propia personalidad, como dirías tú, como ancestral, ¿no? Es como el hambre de los perros, ¿no? Que no dejan de tener hambre y también uno que no deja de pensar cosas y piensas también pues que tienen que ver en lo que tiene que ver con tu memoria, ¿no? Tu memoria musical. Entonces, Totalmente. perdón, Sí, no, si vas. no, lo que iba a decir es que efectivamente hay como estas memorias ancestrales de la música y luego están las músicas que te van acompañando a lo largo de la vida y que algunas se quedan y otras se van, ¿no? Claro,
En tu caso, digamos, vamos a platicar sobre esto un poco cronológicamente, ¿no? Estos tus recuerdos de infancia que te acompañan hasta hoy es súper importante. Y luego, cuando empezaste tú a elegir tu propia música ya de adolescente, ¿por dónde iban tus gustos Bueno, musicales? o sea, fue una mezcla de cosas. O sea, recuerda que yo nací a mitad de los 50, para cuando yo era adolescente, México, digamos, se encontraba, bueno, y América Latina se encontraba en vísperas del 68, ¿no? Cuando yo era, o sea, todavía niño, ¿no? Ocurre el 68, yo tenía 12 años, ¿no? Cuando el 68. O sea, poco tiempo después empiezan a ocurrir pues los peores momentos en América Latina, ¿no? Los golpes de Estado en Chile y y en Argentina, ¿no? México se empieza a llenar de argentinos y de chilenos, ¿ok? Pero aparte no de cualquier chileno ni de cualquier argentino, sino de chilenos y argentinos, básicamente intelectuales y artistas, científicos, que venían huyendo de sus países, o sea, que ya habían decidido emigrar por completo, ¿no? Gente muy brillante, ¿no? Entonces, pues aparte empieza a haber todo en México, pues empieza a haber también un cambio significativo porque, o sea, yo todavía en mi niñez o en mi temprana adolescencia me recuerdo de los, o sea, de los conciertos de los grupos de rock mexicanos que eran básicamente ir a un concierto de esos era ir como a, o sea, arriesgarte a que te pescara la policía porque, o sea, había redadas, no era algo que se permitiera abiertamente, ¿no? O sea, claramente los conciertos de rock que traían, o sea, que atraían gentes de manera masiva, eran vistos por el gobierno, tanto de la ciudad como el gobierno federal, como una posible amenaza de sublevación, ¿no? Juvenil. Pero Entonces, hablas de rock. ¿Quiénes eran los rockeros bueno, en mi que... niñez eran pues los Reyes, o sea, los Teen Tops y César Costa y qué sé yo, y Alberto Vázquez y ellos no, pero ellos eran inofensivos. Me refiero más adelante con lo que era Three Souls in My Mind, que luego era el Tri, que luego se convirtió en el Tri, que era Alex Lora, había otras gentes, los Duk Duks, o sea, era como el rock alternativo, ¿no? De hecho, no sé si has tenido la oportunidad de ver un documental de Netflix que se llama Rompan Todo, que es la historia del rock en español. Está fabuloso. Es un documental que narra la historia del rock en América Latina, ¿no? Y con la entrevista de muchas gentes, entre ellas pues a Javier Batis, ¿no? Javier Batis, pues una pieza fundamental, ¿no? Bueno, yo me recuerdo cuando yo era toda, o sea, ya estaba entrando en la adolescencia, que ir a esos conciertos era un acto de rebelión, esencialmente, ¿no? Pero entonces además se empieza a gestar con la llegada y la revalorización, pues, de la música tradicional mexicana, aparecen grupos como los folcloristas, ¿no? Este, ahí están metidos, bueno, pues Gerardo Tamés, que es un poquito mayor que yo, pues Gerardo es así como el niño de los folcloristas. Este, los folcloristas eran personas mayores, ¿no? Digo, en relación a nosotros, no mucho más, pero sí mayores, y empieza a haber todo un auge de eso, ¿no? Amparo Ochoa, y eso también está relacionado con lo que dije anteriormente, porque es más, se le conocía como música de protesta, ¿no? O sea, ¿no? Obviamente, pues era música pro América Latina, pro los próceres de los movimientos sociales de América Latina, ¿no? Víctor Jara, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me toca eso en pleno, ¿no? Pero al mismo tiempo está la cuestión de, o sea, yo fui a un colegio, eventualmente fue un colegio francés, el Liceo Franco-Mexicano, y bueno, pues también había toda esta corriente de gentes, músicos, ¿no?
que pensaba, o sea, que estaba mirando hacia el free jazz, ¿no? También en auge en ese momento en Estados Unidos, en Nueva York, con o sea, bueno, lo que había quedado después de John Coltrane y después de Miles Davis. Miles Davis todavía seguía vivo. Miles Davis estaba produciendo Beaches Brew, que era Miles Davis reingenieriado, porque Miles Davis, hazte cuenta que de ser un señor de 60 años, de repente ya volvía a ser un chavo de 20 y se vestía como un chavo de 20 y tocaba esta trompeta así que tenía que estar pintada de negro y era la pachequez abiertamente o sea, ya era un Miles Davis hippie, ¿no? No el Miles Davis de cool jazz con corbatita y tocando la trompeta súper fino, no, ya era así, y tocando con jóvenes que tocaban una especie de crossover. Entonces, por ejemplo, todo eso fueron influencias enormemente importantes para mí. O sea, yo me recuerdo en la preparatoria tocando free jazz, literalmente tocando free jazz, pero con una jarana también. Es decir, tocábamos, mezclábamos, o sea, mezclábamos música tradicional, pero también tocando saxofones, contrabajos, con arpa, piano, un grupo bastante interesante de gente entre los que se encontraba Lautaro Barra, se encontraban los hermanos Barahona. Los hermanos Barahona, de hecho, tú que vives en Francia, en París vive Oscar Barahona. Oscar Barahona es el rey y señor del mariachi en París. O sea, si tú quieres contratar un mariachi en París, o sea, todos los mariachis los maneja Oscar. Oscar eres contrabajista. Bueno, Oscar era uno de ellos. El otro es Andrés. Era baterista, pero en realidad es arpista, ¿ok? Toca el arpa, le dicen el butaco. También estaba otra gente interesantísima, músicos increíbles. Este, Todos ellos totalmente experimentales en ese momento, pues tendríamos que 17 años, estábamos súper tiernitos, y tocando esa música y pensando que en John Coltrane y los clásicos del marxismo, todo mezclado, o sea, todo mezclado, ¿no? Leyendo poesía, leyendo a Rimbaud y leyendo sobre todo, ¿no? A Rimbaud, que era así como Rimbaud igual free jazz, igual John Coltrane, igual los folcloristas, igual música jarocha, ¿me entiendes? Toda una ecuación, una mezcla de cosas. Entonces, eso para mí fue un punto importante y te lo mencioné el otro día en relación a mí, vuelva la redundancia, pero en mi relación con mis maestros, porque mis maestros no veían ese camino para nada, eran más grandes, lo veían ya más distante, pero los chavos jóvenes, o sea, los chavitos, sí veíamos eso. O sea, para mí sí tenía sentido la música jarocha, sí tenía sentido tocar la jarana, ¿no? De hecho, Mario me conoció tocando la jarana. Este, pero para ellos no, eso no hacía sentido. Ellos también de alguna manera estaban en un proceso similar, nada más que como en otro echelón, no en otro escalón. Ellos estaban buscando su independencia también de lo mexicano, de lo tradicional, a través de su ruptura con el nacionalismo, que no, que de Manuel, o sea, que todavía el que estaba ligeramente apegado Manuel Enríquez, ¿no? Claro que Manuel Enríquez a su vez fue también importante cabeza de eso, porque Manuel Enríquez pues conecta con Lutoslavski y ahí ya se genera otro cambio, ¿no? Pero si tú quieres íbamos como en paralelo, pero en lo particular vamos en campos diferentes, ¿no? Eso es la diferencia, yo creo, generacional, nada más, porque pues estrictamente estamos muy cercanos en edad, pero ya generacionalmente le pasa, fíjate que si le preguntas esto a Arturo Márquez, te va a decir probablemente un poco lo mismo, porque Arturo Márquez en ese momento estaba experimentando cosas con las Pecanins, tocaba en un grupo, déjame ver con quién, había un cuate que era medio poeta, ay, ay, ay. Ellos tenían también un trío medio raro, extraño. Víctor, ¿cómo se llamaba?
no me recuerdo ahorita el nombre, pero Y bueno, luego tenían también este grupo, como de, que se llamaba algo de cámara, pero que había unas, exactamente, ¿cómo se llamaban ellos? exactamente, había un poeta, ¿no? Entre ellos, había Creo que uno, sí, y un español, ¿no? Había un español. exacto, exactamente, porque es que el conexión con una de las Pecanins, no me acuerdo con quién, con Marisa o no me acuerdo con quién, ¿ok? Sí, Pero bueno, con Betsy, por supuesto, porque Betsy cantaba, ¿no? ya sé. Y eran hermosísimas aparte, entonces, bueno, o sea, esas fiestas. Pero bueno, les pasaba lo mismo, o sea, no era, digamos, Arturo tenía pues poquito mayor que yo, pero muy poquito, pero nos pasaba, estábamos pasando por procesos muy similares, ¿no? O sea, buscando fuera, buscando como conexiones entre todo esto que parecía inconexo y no tener una raíz común, pero en realidad la hicimos una raíz común, ¿no? Y cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar la maestría, finalmente es como yo pude conjuntar todo esto sin que hubiera ningún tipo de constraint, ningún tipo de digo, de pared o de muro que me pidieron, porque bueno, viviendo fuera de tu país puedes vivir desclasado, que es un gran, que es un gran privilegio, ¿no? Nadie te asocia con quien, de dónde vienes o de dónde naciste, o si eres de cuna, ¿no? Que naciste con una cuchara de plata o de oro ¿me entiendes? O sea, entonces puedes crecer y puedes ser quien tú quieras ser, te puedes reinventar, ¿no? Entonces, esos para mí son puntos, o sea, como son mis ancestros o mis anclajes musicales, ¿no? Pero aparte, pues también estoy pensando en influencias también ya un poquito más eruditas. Cuando empiezas a conocer música, yo empiezo a conocer música realmente, pues, o sea, más a profundidad cuando entro al conservatorio, ¿no? O sea, a través de Mario empiezo a conocer pues músicas de otros compositores, ¿no? Particularmente los cubanos, ¿no? Argeliers Leao, el mismo Leo Brauer, pero el Leo Brauer de la primera época, ¿no? No el Leo Brauer de los estudios de guitarra, sino el Leo Brauer de la música super hardcore, ¿no? ¿Qué otros compositores? Argeliers León, ¿quién más? Pues el mismo Valera también, de Roberto Valera, de otros compositores, además de pues empezar a conocer a los clásicos norteamericanos, ¿no? O sea, a Cowell, Cage, por ejemplo. etcétera, a Ives, ¿no? Y posteriormente a Cage, ¿no? A Cage directamente, que en ese momento también para Mario y para ellos significaba la ruptura, ¿no? O sea, la conexión con Cage. Curiosamente, ahí yo conocí a un trombonista que se llamaba James Fulkerson, que vino a México para tocar un concierto con música de Cage. Y yo eventualmente volví a enganchar con James Fulkerson años después en Inglaterra, pero esa es otra historia. El caso es que pues también había todo eso. En México ya por fin se podían hacer conciertos de rock. Ya por ejemplo los grupos de rock que habían sido contestatarios, el Tri y esos, ya estaban mediatizados, es decir, ya tocaban en las pistas de hielo para los niños y niñas de las familias clase media que podían pagar su boleto para ir a dar vueltas en una arena de hielo, ¿no? Este, Ahí también tocaba Eugenio Toussaint, ¿no? Bueno, a mí me cuentan mis hermanas, porque yo estaba bastante. exactamente, ahí es justamente la época que yo conocí a Eugenio. Justamente, Eugenio tocaba ya de hecho tocaba, espérate, con un grupo, se me va, es que híjole, la verdad, que el disco duro está lleno de tanta data, pero si lo busco me recuerdo, pero Eugenio tocaba con un grupo bastante fresón en realidad, pero ya tocaba por su lado con sus hermanos, que era, digamos, lo que eventualmente se convirtió en Sac B, ¿ok? Y entonces yo lo conocí, pues en esa época también, y nos llegamos a ser bastante amigos, inclusive con el grupo de músicos con los que yo tocaba, entre otros Alain Derbez, Lautaro Barra, los hermanos Barahona,
Gerardo, ay, ¿cómo se llama Gerardo? Gerardo Alatorre, hijo de Gerardo, del gran intelectual, y Margit Frank, creo que se llamaba su mamá. Magritte, sí. Este, bueno, Gerardo tocaba el piano también. Bueno, para nosotros todo eso. Y bueno, era la conjunción como del free jazz, pero también Weather Report y el jazz europeo, así como muy, también muy modal y medio disonante ya. O sea, todo eso forman, así es como realmente yo siento que sigue siendo para mí súper importante, ¿no? O sea, yo sigo escuchando esa música, sigo venerando a esos músicos, sigo pensando o sea, que lo que a mí me hicieron ver, este, no sé, me sigue sirviendo para mis propias ocurrencias, ¿no? Eh, Está fantástico. pero bueno, iba yo a decir, cuando vas conociendo música y ya te vuelves un poquito más erudito o empiezas a conocer más, por ejemplo, desde siempre Bartók a mí me fascinó, siempre, siempre, siempre. Lo primero de Bartók que escuché, no me recuerdo qué fue, no sé si las danzas, eh, búlgaros, no me acuerdo, es una pieza muy cortita y dije, qué maravilla, o sea, qué maravilla. Y bueno, y empecé a conocer y bueno, conocí el Príncipe de Madera y dije, qué cosa maravillosa. Y luego Barba Azul, bueno, porque Barba Azul me fascina y me sigue fascinando. Y cuando tengo la oportunidad de verlo, hace poco, de hecho, pagué para ver en internet, había una producción, fabulosa, la que me dio el tip Tobías, mi hijo, y bueno, fabuloso, ¿no? Bueno, por supuesto, Stravinsky, ¿no? Empezar a estudiar Stravinsky, o sea, descubrir, porque si bien lo había escuchado antes, pero nunca lo había estudiado a fondo, la consagración de la primavera, ¿no? Y bueno, o sea, la consagración de la primavera, Petrushka, o sea, son piezas también que son fundamentales, ¿no? Pero supongo que eso no es muy diferente para nadie, o sea, ¿no? Y bueno, desde luego los autores mexicanos, ¿no? O sea, sobre todo Revueltas, ¿no? Que pues yo creo que a todos nos pasó, fue el que más nos impactó, ¿no? Porque pues era el que ofrecía como una vía también moderna o modernista también dentro de un nacionalismo, o sea, sin hacer compromisos, ¿no? Más bien es Revueltas, es la interpretación de Revueltas sobre las cosas que suceden. No es, o sea, no es Blas Galindo o estos otros autores que más bien, pues, eran estilistas, ¿no? Es como quien corta el pelo, o sea, o sea, ¿no? Bueno, para mí, no vayan a decir que qué bárbaro, pero o sea, pues yo siento que pues sabían escribir música y que bueno, la utilizaban para escribir la música que se suponía que tenían que escribir, pero en realidad en el corazón de adentro pues no le salía, ¿no? Y no tiene la fuerza. Es que es impresionante también, ¿no? O sea, si no te sale de dentro, si tú no escribes, ya seas poeta, músico, escritor, lo que sea, si lo que escribes no sale del corazón, no le toca el corazón a nadie. O sea, y digo, pues puede ser una fórmula muy, muy restrictiva, pero o sea, yo leo a Cioran y digo, bueno, ¿por qué Cioran nunca escribió cosas largas? Y me doy cuenta que en realidad Cioran reconoció que no podía escribir cosas largas, que tenía que escribir cosas que eran casi aforismos nada más, ¿no? Sí, sí. Que lo hacían mucho más potente y mucho más, menos circunspecto y mucho más, pero potente, ¿no? O sea, y bueno, pues a mí me gusta Cioran porque aparte pues tiene un humor negro fabuloso, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que, o sea, los autores mexicanos pues también fueron parte del descubrimiento de esa época, ¿no? De la adolescencia, ¿no? Hacia un poco ya la madurez, o cuando menos primera etapa adulta, pues, ¿no? De conocer esos autores y de empezarlos a valorar también, valorar a Chávez, valorar Revueltas y bueno, valorar a todos los demás, ¿no? Al mismo Moncayo, etcétera, ¿no? O sea, y así, ¿no? Nos, Es nos como, contabas, nos contabas la otra vez sobre
la primera pieza realmente que escribiste y que ganó el concurso Amores más Laberinto. Ah, sí. Ahí no he oído yo la pieza, así es que necesito que nos guíes. Ahí, ¿quiénes eran tus influencias? ¿Qué es lo que tú quisiste plasmar ahí? ¿Cuál era porque se diría, digamos, ese es tu primer lenguaje musical, ¿no? Sí, o sea, yo diría que Bartók es pieza importante, pero también pues está como o sea, como revueltas o sea, atrás de mi mente, ¿no? Pero por otro lado, o sea, como un lenguaje, sí, modal, ¿no? Modal también basado, por ejemplo, esa pieza está basada, básicamente en un acorde que sí, son dos cuartas que están juntas así literalmente, o sea, mi, la, si, mi, ¿ok? Y entonces todas las melodías tienen esto, o sea, tienen o sea, paso de cuarta, segunda mayor, cuarta, cuarta, segunda mayor, cuarta, segunda mayor, cuarta, segunda mayor, cuarta, que da una cosa pandiatónica, según yo, muy chévere, y de hecho me encanta, me sigue gustando. Ahorita estoy haciendo unas piezas y de repente dije, estoy haciendo lo mismo. Que me sigue gustando esa, ¿no? La segunda mayor y la cuarta. O sea, que finalmente, en realidad, resultan escalas, o sea, si lo analizas desde otro punto de vista, son básicamente sucesión o superimposición de escalas pentatónicas, o sea, de formaciones pentatónicas, pentatonismo. Esa pieza, por ejemplo, tiene muchísimo pentatonismo, ¿no? Oye, Eh, Javier, es que es muy interesante eso que dices porque ya también lo comentamos la otra vez, es como en el fondo uno cambia poco, ¿no? Uno mantiene sus mismas obsesiones y sus mismos gustos desde que empieza uno a escribir música y hasta que termina uno de escribirla, ¿no? Y muchas veces uno tiene la idea de que está haciendo algo muy distinto y ya después te das cuenta que no es tan distinto finalmente, ¿no? Y al claro, mismo tiempo, naturalmente, que va cambiando porque tú vas cambiando, pero esencialmente uno sigue teniendo ese centro que no se mueve, aunque todo lo demás se mueva, ¿no? sí, es que no, o sea, ¿a poco no? Yo siento que es como o sea, fueron tus primeros amores, o sea, yo me recuerdo, por ejemplo, de también una pieza que tengo, pero súper, o sea, labrada en la cabeza, que es el Magnificat de Luciano Berio. Es una pieza poco conocida, es una pieza que Luciano Berio hizo más o menos a esa edad, como a los 17, 18 años. Y es una pieza que eh, es pantonal, o sea, es una pieza bitonal en realidad. Él hace una mezcla muy hermosa que a mí siempre me fascinó, que son dos acordes mayores separados por una tercera mayor, es decir, fa mayor contra la mayor, ¿ok? Y eso da un acorde da unos acordes de una sonoridad absolutamente hermosa, ¿ok? Entonces, en esa pieza, en Amor más Laberinto, hay eso más las cuartas y las segundas. Son como los dos tipos de polos armónicos. Hoy mismo te mando la grabación de Amores más Laberinto para que tú la escuches. Te va a dar risa. Habrá momentos que vas a decir, guay. Pero, esa pieza, por ejemplo, también es fundamental para mí en el sentido de que, te decía yo, es como la primera vez que la escuché yo, me enamoré de esa pieza y la escuché gracias a que pertenecía al coro Convivium Musicum y esa pieza la montamos con Luis Berber, que Luis Berber había sido, no sé si lo identificas, Luis Sí, Berber sí, había sido el alumno, uno de los alumnos estrellas de Bernal, fue alumno de Bernal. Era un musicazo, Luis Berber, pero un súper músico, maravilloso. Tocaba el piano muy bien, tenía el oído perfecto y era un tipo así, extremadamente presumido, súper gay, así súper cuidado y todo. No, hombre, era la cosa maravillosa. O sea, como director era
este, fantástico, ¿no? Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, me inspiró muchísimo hacer esa obra con el coro, ¿no? Y cantar una obra de esa, ¿no? Y aparte cantado con el Magnificat de Bach, imagínate, qué programaza, o sea, Magnificat de Súper. Berio, Magnificat de Bach, wow, o Sí. sea, el acabose, ¿no? Increíble. Lo hicimos con Jalapa y con Sinfónica Nacional, no, hombre, Qué que maravilla. eran otras épocas, o sea, no había problema en programar una cosa así, ¿no? Hoy en día, o sea, llega con Sinfónica, con Claudia, nuestra amiga, y le dices, oye, queremos hacer el Magnífica de Luciano Berio, el Magnífica de Bach, y dicen, ¿a qué horas? O sea, el sindicato, no, hombre, olvídalo, ¿no? Oye, pero bueno, estábamos en Amores más laberinto y que te enamoraste de esa obra, ya no terminaste No, de lo esa que quise decir es que todas estas músicas, Ujú. tú decías es que no cambiamos o cuando, y yo digo es que lo que pasa es que son como las primeras cosas que oyes de las que te enamoras y de alguna manera se vuelven, las haces tuyas y forman parte ya como de tu psique musical, ¿me entiendes? Así como literalmente los amores también te van forjando, ¿no? ¿No? Si has sido una persona lo suficientemente afortunada en los amores que te han querido y has podido querer otras personas, pues eso también te hace quien eres tú, ¿no? O sea, también te forja, porque pues forja tu esperanza, qué sé yo, o sea, tu ligereza, tu prontitud hacia la vida, ¿no? Entonces, como que musicalmente sucede algo similar, ¿no? Por eso decía, y por eso lo asocié con los amores, porque estas piezas de las que te voy hablando y que te voy mencionando, son pues como de los primeros amores, de las cosas con las que conforme va pasando el tiempo ya tienes tantos amores que ya no puedes acumular tantos, ya llega un momento que hay unos que tienes que dejar de un lado, ¿no? Y olvidas más fácil, ¿no? Pero yo sigo sin olvidar esas piezas. El Magnificat de Bach, el Magnificat de Berio, qué sé yo. Por ejemplo, otra pieza también para mí increíblemente importante, el segundo concierto para violín de Bartók. El comienzo de esa obra con el arpa, pim, 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 y luego el violín. Parará, pariraririra. Ay, qué cosa maravillosa, ¿no? O sea, esa pieza siempre me ha parecido tan extraordinaria que dije, es que yo para qué escribo un concierto de violín, o sea, nunca voy a superar esa obra, nunca voy a escribir algo que pueda superar, o sea, de plano, eso es una cosa, de Bueno, veras, pero uno puede, he querido escribir una pieza de un concierto para violín y siempre me remito a eso y digo, es que no voy a poder escribir algo mejor que eso. bueno, pero es que si uno se pone a pensar eso, no escribiríamos No, nada. yo sé, lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en ella cuando pienso así, no cuando pienso en escribir una pieza, por supuesto que tendría que agarrarla por otro camino, ¿no? ¿No? Pero tendría que tener otro modelo, pero ese modelo lo tengo tan engranado, ¿no? Aparte, esa obra, por ejemplo, la conocí porque una maestra de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, que era violinista, la tocó con la orquesta de la escuela donde yo tocaba, pero además eventualmente la tocó como solista de la orquesta de Milwaukee. Entonces, bueno, seguí esa pieza en su proceso cuando ensayamos con la orquesta, luego vino ella, la tocó y luego pues fui a escucharla y aparte era guapísima, entonces era así como, bueno, ya, el acabose, ¿no? O sea, que ya no sabes si lo que te gusta es la violinista, la obra, el violín, o sea, ya, es una confusión de cosas extraordinaria, ¿no? Pero es una pieza increíble.